El día de hoy vamos a hablar más acerca del Nuevo Testamento. La clase pasada hablamos acerca del Antiguo y cómo Dios formó su pueblo, el pueblo de Israel, mediante un hombre llamado Abraham. Dios habló primero hacia la humanidad hasta Génesis 11 y desde Génesis 12 en adelante comienza Él a tratar directamente con su pueblo. Levanta un hombre y por medio de él forma un pueblo, y vemos como en los 11 libros principales del Antiguo Testamento vemos todo el contexto histórico o la cronología histórica de cada uno de los libros. Y es por eso que entendemos que luego de Nehemías vienen los 400 años de silencio, luego de la restauración en Malaquías y Nehemías, esos 400 años de silencio del Señor. Seguía obrando bajo su pueblo, pero no había profeta nuevo, no se levantó nada nuevo, hasta que viene el ángel y anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesucristo. Entonces comenzamos con el texto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era el anuncio de que Cristo vendría como Salvador, el anuncio de que Dios iba a encarnar en un hombre para hacerse sacrificar por el amor y por el pecado de cada uno de nosotros. Y comienza entonces el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo, narrada en el Evangelio de la obra de Cristo Jesús, de muerte y resurrección por nosotros los pecadores. Ese Evangelio narrado por 4 autores diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es cuando vamos nosotros a entender el Nuevo Testamento es desde la vida de Cristo y el reinado de Cristo próximo en el libro del Apocalipsis. Pero para nosotros poder entrar al Nuevo Testamento, nosotros necesitamos primero comenzar a entender qué pasó durante los 400 años de silencio. Necesitamos entrar en el punto de un contexto histórico, porque si no, no podríamos entender. Pero ¿por qué es importante el Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento era la promesa de la salvación, y el Nuevo Testamento es sencillamente el cumplimiento de esa promesa del Mesías prometido. Y hablamos de un nuevo pacto. Un nuevo pacto es la redención del pueblo de Israel y el resto de la humanidad por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz rompe ya esa relación de Dios con un solo pueblo y comienza a expandirse la relación de Dios con la humanidad entera. Entonces, ¿qué pasó desde el punto de vista histórico? Desde Nehemías hasta Mateo, y comenzamos a ver que primero estaban gobernados los babilónicos, gobernaban todo lo que eran las ciudades, y luego de ello vamos a ver cómo luego de los babilónicos vinieron los persas y los gobernaron a ellos, luego vienen los griegos, luego vienen los asmoneos que hacen una especie de rebelión judía para ser independientes, pero vemos que entra en escena el Imperio Romano. El Imperio Romano, y cuando entra el Imperio Romano entendemos por qué en la época de Cristo, si teníamos una lectura bíblica del pasado de Nehemías y Esdras, donde hablaba de persas, porque cuando entramos en el Nuevo Testamento ya comenzamos a hablar de reinados romanos. Y es por eso que es bueno entender el trasfondo histórico, entendiendo que el periodo de los persas, de los griegos, de los asmoneos y de los romanos. Si entendemos los años, van de manera descendiente, porque el tiempo se parte desde la venida de Cristo. El nacimiento de Cristo es el año 0, y ahí comenzamos a ver que todo lo que nosotros vivimos es simplemente los años desde que vino Cristo. Estamos en el 2025 desde que vino Cristo. Pero en los tiempos antiguos era al revés, es decir, cuando vamos a ver del Antiguo Testamento era cuántos años faltaba para que naciera Cristo. Si vemos el Imperio Persa, 539 hasta el 331. Si los vemos, es de manera descendiente los años, porque era antes de Cristo. Y eso es lo que es bueno tener en cuenta para cuando veamos los años. Entonces, el periodo persa, en los tiempos finales del Antiguo Testamento, vemos como los persas acaban con el dominio del Imperio babilónico y permiten al pueblo de Israel regresar a reconstruir su nación. Hablamos la semana pasada que reconstruían el templo y reconstruían los muros y entraban otra vez a adorar al Señor. Y eso pasó mediante el Imperio persa. Luego vienen los 400 años, entramos en el periodo de los 400 años del silencio, y ahí es cuando entran los griegos.
Luego de los persas viene el periodo griego. El imperio griego conquistó a los persas por medio de Alejandro Magno. Entonces es cuando viene la expansión del helenismo y de sus culturas, creencias, las prácticas de la lengua griega, que llegó a ser una lengua que era lo que se hablaba en la calle, y por eso vemos que el Nuevo Testamento es escrito en griego, que las personas hablaban en griego, y es por cómo este periodo griego fue tan penetrante en las culturas, tanto que llegó a ser decadencia espiritual para el pueblo, porque empezaron a adorar a Zeus, empezaron a adorar a la diosa Venus, y vemos las atrocidades que hacían ellos mediante esa idolatría que tenían hacia los dioses. También entramos en la época de la sabiduría humana, como Platón, Sócrates, y es cuando empieza esa sabiduría humana a ser un retumbe para la sociedad. Luego del año 143 a.C., faltaban 143 años para que Cristo naciera, y los judíos entonces ellos hacen una especie de independencia para ellos, y logran tener su independencia y comienzan a ser gobernados por el sumo sacerdote. Hay que entender claro esto, el sumo sacerdote, y es bueno que lo tengan presente porque más adelante vamos a ver la función de un sumo sacerdote, la importancia que era para la sociedad. Era la autoridad religiosa y civil de los judíos, y es algo que vemos en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús vamos a ver siempre la expresión que estuvo ante el sumo sacerdote, y por eso es importante comprender en qué momento ellos tomaron el poder. Y fue en este momento. Recuerden que la monarquía había fracasado, ya no tenían un rey, ya habían fracasado con sus reyes, ellos no quisieron la teocracia del Señor, y es cuando vienen entonces a ser gobernados por un sumo sacerdote. Luego de eso, el pueblo judío comienzan a tener una lucha de poder. En esa lucha de poder es cuando ellos empiezan a tener guerras civiles entre sí mismos. El pueblo empieza a pelear unos con los otros por medio de la soberbia y el deseo y el anhelo de poder religioso y político, que es cuando entran los romanos. Los romanos vienen, calman los problemas de violencia, pero vienen con sus ejércitos y aprovechan, y en medio de todo eso establecen sus bases militares y conquistan al pueblo de Israel. Conquistan el pueblo y empiezan ellos a gobernar. Por ello, cuando entonces entendemos, que vemos el Nuevo Testamento y vemos lo que iba pasando y quién era Herodes y cómo eran ellos gobernantes romanos, y entendemos el juicio de Cristo ante Poncio Pilato y los centuriones romanos, y vemos cada una de esas pautas, las vamos a entender porque ya Roma había conquistado todo lo que era el pueblo judío. Parte de la historia cronológica de cómo pasaron las cosas y cómo llegaron los imperios, es bueno también entender varios puntos de religiosidad que habían dentro de la sociedad, y quiero tocar el tema de sociedad judía porque fuera de ello había mucho gnosticismo, escepticismo y un sinfín de religiones basadas en tanto la cultura griega, el helenismo, en fin, son una serie de religiones que estaban, como seguimos en la actualidad, creyendo en diferentes cosas, pero dentro del pueblo judío predominaba mucho lo que era el fariseísmo, los escribas, el saduceo, los escénicos, los herodianos, los celotes, y es lo que necesitamos nosotros entender para que comprendamos quiénes asesinaron a Cristo, por qué luchaban contra Cristo, por qué peleaban contra las enseñanzas de Cristo si se suponían que eran el pueblo de Israel, por qué los que enseñaban la Torah, los que enseñaban la escritura, los que estaban en la sinagoga, porque ellos pelearon tanto con Jesús si se supone que estaban esperando el Mesías. Los primeros eran los fariseos. Los fariseos provienen de un término separado. Incluso muchas veces usamos el tema eres un fariseo, pero la realidad del fariseo es que eran separados. Ellos se apartaban de todo lo malo según su criterio. Comienzan con un buen propósito. Los fariseos comienzan con un buen pensamiento. Se habían contaminado tanto con el mundo, se habían ellos unido y mezclado física, espiritual y moralmente tanto con el mundo, que dijeron necesitamos volver a los inicios y lo que Dios dijo de ser puros para Él. Y ellos comienzan a creer que están haciendo las cosas bien, pero empiezan a colocar diferentes doctrinas humanas que terminan por ser una carga para la humanidad. Fueron una carga para el pueblo judío porque colocaron reglas que Dios nunca dijo, nunca mencionó, y eran muy superficiales e hipócritas porque las colocaban, ni siquiera las cumplían.
Ellos se caracterizaban por el ayuno, diezmo y la separación con todo lo que no era judío, pero desde un punto de vista hipócrita, es decir, lo que lo observaran. No era algo del corazón, sino lo exterior. Incluso llegaban si tocaban, si compraban alguna pieza de alguien que no era judío, lo pasaban por una purificación, tenían que limpiar su ropa y sus calzados si pisaban tierra que no era judía, y exageraron en grandes cantidades que terminaron por apartarse del centro, que era Cristo Jesús, que era Dios, que era la adoración de corazón, y pusieron normas y reglas que simplemente alejaron los principios de la realidad, de lo que enseñaban. Aparte de los fariseos estaban los escribas, que eran personas bien instruidas, tenían ese deber de escudriñar las escrituras y de enseñar las escrituras a las demás personas. Cuando enseñaban, las personas entendían que eran personas que habían preparado toda su vida en el estudio de la escritura. Sin embargo, es tan interesante que vemos que aunque conocían la letra de la palabra, no sabían ni siquiera lo que hacían. Es interesante entender eso, que es una diferencia entre el logos y el rema. El logos es la teoría, y por eso hay personas que pueden ser muy teólogos, pero no hay el espíritu en ellos, no entienden ni siquiera lo que leen. Y podemos ser personas que estamos amedrentando a otras personas que sí están haciendo algo correcto con el Señor, pero nosotros creemos que no, porque estamos aferrados a la letra. Y la letra sin el espíritu, sencillamente nos volvemos un escriba. Mucho conocimiento teórico, pero poco en el espíritu. Por ello tenían, lo vemos mencionado en la Biblia, muchas veces peleando contra Cristo Jesús, porque ellos defendían su teoría y era más la teoría que la práctica. Ellos tenían la potestad de perseguir a personas y asesinarlas si ellos entendían que estaban incumpliendo la ley. Por ello entendemos que Saulo pidió ir a destruir a cada uno de los cristianos, y Saulo estaba basándose en su ley que le permitía eso. Es decir, Saulo nunca hizo algo fuera de la ley. Lo que él estaba haciendo era según sus estatutos, correcto dentro de la ley, hasta que tiene el encuentro con Jesús, que es el que le hace entender que no es como él lo pensaba, sino que era de una manera diferente. Los saduceos eran menos que los fariseos, es decir, en cantidad no eran tantas personas, pero muchos eran personas adineradas. Al ser adinerados podían tener una relación de influencia muy, muy grande sobre un pueblo, y eran personas que tenían también relaciones comerciales con Roma. Lo normal del poder y la política unidos siempre, y en esto unidas la parte religiosa. Pero ellos solamente creían en el Pentateuco, en la ley mosaica. No creían en ángeles, en demonios, en la resurrección. Ni siquiera estaban esperando un Mesías, porque para ellos era el pueblo de Israel y solamente ellos. No creían en más nada, ni la venida del Cristo, ni un rey que los iba a liberar. Entonces ellos poseían mucho poder político por el hecho de que tenían una buena relación con Roma, por las cantidades económicas que poseían. Los esenios eran personas que se aislaron de Judea y eran más... Si nosotros entendemos que los fariseos tenían reglas humanas fuertes en cuanto a querer ser puros, imaginemos que los esenios eran peores, querían tanto conservar una pureza que se aislaron de la sociedad. Decidieron no vivir en la sociedad judía porque ellos decían que tenían que separarse de todo lo que les contaminara. Esos eran los esenios. Los herodianos, por su parte, eran más un partido político que una secta religiosa. Ellos aceptaban la helenización, es decir, ellos estaban también más creían en Herodes y en el Imperio Romano, y por ello eran enemigos total de los fariseos. Los fariseos y los herodianos eran enemigos a muerte, es decir, no había nada que los pudiera unir, excepto Cristo Jesús. El odio que ellos sentían hacia Cristo, el temor que tenían hacia perder el poder que tenían cuando vieron a Jesús, les hizo unirse. Y por eso en Mateo, cuando vemos Mateo 22:15, en ese pasaje donde se unen los fariseos con los herodianos a hablar acerca de qué eran el hecho del tributo, y empiezan a hablar contra Cristo. Cristo les dice que son hipócritas porque él dijo, ustedes están unidos, prácticamente le dijo, están unidos simplemente para querer hacer que yo caiga en una de sus tentaciones o preguntas hipócritas. Y es cuando él contesta da a César lo que es del César, y es un tema donde entendemos que ellos se unieron simplemente por querer
el odio que le tenían a Cristo. Cristo ya entendía eso y entonces vemos pero en la realidad ellos eran personas que no se llevaban, porque los judíos y los fariseos entendían que los herodianos explotaban a su pueblo por el cobro de los impuestos. Había un grupo llamados celotes que eran radicales, odiaban a Roma por completo y decían que no iban a permitir que Roma los invadiesen y que los gobernase. Ellos no aceptaban un imperio romano gobernándolos y por ello también fueron de los primeros que fueron exterminados porque querían luchar contra Roma. Y eso eran los celotes, un grupo de personas radicales que iban en contra de todo lo que hacía Roma. El Sanedrín, por su parte, estaba constituido por 71 personas. Eran miembros de un grupo de sumo sacerdote, con el sumo sacerdote, que recuerden que les mencioné antes, era el encargado de la parte política y religiosa, y estaba con un grupo de 71 miembros. Esas personas eran como una suprema corte, como los que decidían. Y cuando nosotros entendemos estas partes, podemos ver que lo vemos en la escritura como el concilio o los principales sacerdotes. Vamos a ver que cuando aparecen mucho en el juicio de Cristo. En el juicio de Cristo vamos a ver de todo. Vamos a ver el imperio romano, vamos a ver el sumo sacerdote, vamos a ver el Sanedrín, vamos a ver todos ellos conspirando y la manera de cómo hacer porque es que el problema que tenían incluso hasta cuando vemos ese confrontamiento de Cristo con Poncio Pilato no había nada contra Jesús. A la ley no hubo ningún tipo de culpa para Jesús, que decidieron asesinarlo y fue un asesinato que dentro ni siquiera de la ley pudo haber estado, porque ellos entendían que lo que hicieron fue tomar decisiones bajo su propio ego, pero nunca hubo algo en contra de que pudieran decir que Cristo es culpable de algo. Estas últimas dos no son una religión sino lugares, y es la sinagoga, que era cuando hablamos del templo del Señor fue destruido en las épocas del cautiverio, y Esdras y Nehemías regresan y restauran el pueblo. Vemos que vuelven a hacer un templo, pero antes de eso ellos empezaron a reunirse en sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde se reunían los judíos a estudiar las escrituras y dar culto a Dios. Entonces ellos, al establecer eso y luego establecen el templo, siguen reuniéndose en sinagogas. Era como iglesias pequeñas en las que ellos adoraban al Señor. Cualquier persona podía llegar y leer las escrituras, no necesitaba ser tan maestro, pero sí tenía que ser una persona competente y podía participar en cualquier tipo de servicios dentro de la sinagoga. El rey David observó que Dios era adorado en una carpa, es decir, el tabernáculo eran unas carpas de telas en la que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y se hacían los sacrificios. Pero el rey David dijo: el Señor merece una casa mejor, el Señor merece algo hermoso. Pero entendemos también que Dios no es contemplado en un templo, por eso Salomón escribió: ni siquiera hay lugar que pueda contener, ni los cielos ni la tierra, que va a contener un templo. Sin embargo, David quería hacer ese templo para el Señor, pero el Señor no le permitió, porque le dijo: has derramado mucha sangre. Pero le permitió a su hijo, a Salomón. Salomón, con uno de los hombres más millonarios del mundo, logró hacer ese templo al Señor con los orfebres más profesionales de la sociedad, y creo que si tuviese la oportunidad de ver el templo en la actualidad, fuese una de las maravillas del mundo por la estructura que se hizo. Era más, si imaginamos lo que es una pirámide en cuanto a turismo o a observación de lo que pudo hacer las construcciones antiguas, no tenemos idea de lo que pudo haber sido el templo de Salomón, que era una estructura arqueológica súper perfecta. Entonces fue levantado por Salomón, reconstruido por el rey Herodes luego del cautiverio. También Herodes ayudó a la reconstrucción, y era donde se centraban ellos a adorar y a tener el culto judío, y hacían los sacrificios. Pero fue destruido por los romanos en el año 70 luego de que Cristo vino al mundo. Ahí se acabó el templo, y es por eso que no tienen un templo en la actualidad, que es lo que dice el Apocalipsis, que luego será restaurado, pero será en los últimos tiempos. Y sin embargo es un templo físico, que es donde lo van a hacer más para un tema que no podríamos entrar ahorita, pero sí es más profundidad.
Sin embargo, Cristo dijo: yo resucitaré y el templo serán mis hijos. Y es por eso que ya no hay un templo físico para adorar al Señor y hacer culto, sino que somos nosotros, es nuestro cuerpo donde mora el Espíritu Santo, en nuestro corazón. Y incluso nos reunimos en lugares donde nos reunimos los templos vivientes del Señor. La iglesia no son cuatro paredes ni una estructura, es simplemente un salón donde nos reunimos. El templo de Dios somos nosotros, y donde vamos nosotros, ahí va el Señor con nosotros. Es con esto que podemos entender lo que es el Nuevo Testamento. El panorama del Nuevo Testamento se divide en los Evangelios, el libro de los Hechos, las Epístolas y el libro del Apocalipsis. Un evangelio, simplemente hay un solo evangelio narrado por 4 autores diferentes. El evangelio significa las buenas nuevas, y es que Cristo murió por nuestros pecados, que ya los que creen en Él serán salvos. Por eso tenemos que entender que si nos preguntan qué tanta certeza tenemos de salvación, es un 100%, porque la salvación depende de Cristo, que murió en la cruz por nosotros, y dice que los que creemos en la obra de Cristo seremos salvos. No es por nuestras obras, sino por la fe que tenemos en Él. Entonces vemos la narrativa del Evangelio en 4 perspectivas diferentes. Mateo es para los judíos Jesús como Mesías, y por eso entendemos la genealogía como va escrita en nombres por nombres y de dónde proviene, desde Adán, y vemos que viene desde la línea de David, porque los judíos necesitaban entender que el Mesías venía de la línea prometida, que era la línea de David. Marcos, por su parte, escribe al pueblo romano y presenta a Jesús como siervo. Por eso vemos constante acción en ese evangelio, en esa narrativa de Dios haciendo un milagro tras otro milagro, y aunque es uno de los libros más cortos de los evangelios, es el que más milagros posee del Señor. Entonces, para los romanos era interesante ver al Cristo haciendo y actuando más que la genealogía. Lucas, por su parte, es para los griegos, y por eso lo escribe de una manera muy filosófica, porque los griegos eran personas muy cultas filosóficamente. Entonces necesitaba tener el vocabulario adecuado para llegar a ellos, presentando a Jesús como el Salvador y como hombre, como el Hijo de Dios. Y por último vemos a Juan, un tema que habla de la divinidad de Dios. El Evangelio de Juan vemos la divinidad de Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, 100% hombre, pero 100% divino. Y es para todo el mundo, un pueblo judío, un pueblo gentil, sencillamente entendiendo que Dios habitó en la tierra, en estas calles polvorientas, mediante la personificación de Cristo Jesús. Así que los evangelios sencillamente hablan sobre la venida de Cristo al mundo, registran la vida sin pecado de Cristo, sus milagros, su ministerio, sus enseñanzas, relata la muerte de Cristo, cómo fue su sacrificio, cuál fue su obra en la cruz, la resurrección de Él y los mandatos a cada uno de nosotros. Se encuentra la vida, la muerte y resurrección de Jesús. En eso relatamos los 4 autores de los evangelios. Luego de eso viene el libro de los Hechos, que registra el esparcimiento de las buenas nuevas. Habla del establecimiento de la iglesia, habla de cómo se formó la iglesia y de cómo comenzaron ellos a reunirse, a orar, a hacer milagros, prodigios y señales, y habla del derramamiento del Espíritu Santo en las personas, cómo vino el Espíritu Santo y ese Consolador prometido por el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, y vemos cómo también se comenzó a expandir la iglesia mediante los apóstoles. Y es los inicios de la iglesia de Cristo Jesús, el libro de los Hechos. Luego vienen las epístolas, que registran la verdad doctrinal relacionada con el nuevo pacto. Estas cartas registran los mandamientos, principios y normas que deben gobernar en la vida de cada uno de los creyentes. Las podemos tener en 2 secciones. Una es las cartas de Pablo y la otra son cartas en general. Las cartas en general son autores diferentes, como Pedro, Juan, la carta de Santiago, la carta a los Hebreos. Pero las epístolas de Pablo o Paulina son aquellas que escribió el apóstol Pablo. Las cartas son a iglesias que ya él había establecido, pero necesitaron un refrescamiento de las normas o de las leyes o principios, mejor dicho, de cómo tener una buena relación con el Señor. Y en eso centramos las cartas. Las epístolas de Pablo, por ejemplo, son 13 cartas y fueron escritas en el orden de primero fue Gálatas y la primera carta y segunda carta a los tesalonicenses. Luego vienen la primera y segunda carta de Corintios y Romanos.
Y después de eso vienen las cartas que él escribe estando en la cárcel, que son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y por último escribe Timoteo, Tito y la segunda carta de Timoteo. Son cartas escritas por el apóstol Pablo, a veces a iglesias, a veces a personas como Tito, Filemón y Timoteo. Las epístolas generales son para audiencia general y es donde entendemos Santiago, Hebreos, primera y segunda de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan. En el orden de tiempo que fueron escritas es ese: Juan, Hebreos, Pedro, Judas y Juan. Entonces esas son las cartas del Nuevo Testamento. Y por último vemos el libro del Apocalipsis. Es un libro que habla acerca del reinado de Cristo, la promesa de Cristo como rey. Recuerden que nosotros no esperamos un Mesías. Incluso he escuchado canciones que están esperando un Mesías, pero un cristiano no espera un Mesías, esperamos al Rey. Esperamos el Rey de Reyes, que venga en reinado y en gloria, y reinaremos junto con Él, como dice su palabra. Nos asegura que Dios es soberano y cumplirá su palabra, y viene el juicio de Dios, pero viene el reinado de Dios. Y es cuando tenemos la tranquilidad de lo que va a pasar en el futuro. No tememos porque Dios es fiel a su palabra y dice que reinaremos los que creemos en Cristo Jesús, en la obra restauradora de Él por medio del Hijo. Entonces vamos a entender que Cristo viene como Rey. O sea, Cristo vino como Mesías, como siervo, ahora vendrá como Rey soberano. Y coronas son arrojadas a Él por la obra que hizo en la cruz. Ese es el Apocalipsis. Sencillamente lo que Dios va a hacer en el futuro para la restauración total. Estamos en una restauración, pero todavía estamos en un cuerpo que es carne, que hay una lucha de carne. Pero vendrá la restauración total, en donde ya no habrá pecado en la humanidad, ni en el mundo, y es cuando viene el juicio de Dios también. Así que eso es todo el Nuevo Testamento, y es la manera de podernos entender cada una de las cosas. Cuando oramos un libro de la Biblia, entendemos lo que está pasando.